otro y pongamos en las manos del Señor la enseñanza, la instrucción de Escuela Dominical de esta mañana. Padre, por Jesucristo, tu Hijo muy amado de los cielos, ponemos nuestra vida en tus manos, rogando tu gracia, tu asistencia y tu bendición, pidiéndote asimismo, Señor, que esta enseñanza que tu Espíritu tiene para nosotros a la luz de tu palabra sea de bendición, edificación a nuestras vidas, pero también, Señor, sea para nuestro crecimiento espiritual, doctrinal, Señor, como cristianos e hijos tuyos. Te ruego, por tanto, que tu palabra sea glorificada en nuestros corazones y tú seas exaltado en la vida de tu iglesia en esta mañana, no solo aquí en Rey de Reyes, en Las Joyas Manzanillo, sino en cada una de las congregaciones de toda tu amada iglesia cristiana e interdenominacional, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y en Argentina. Que ahí, Señor, donde hay un siervo tuyo dispuesto a proclamar tu enseñanza, dispuesto a predicar tu verdad, tu Espíritu Santo le asista, le respalde, y no solo en la ciudad, sino también en los valles, en los campos, en la montaña, en los lugares más apartados donde se proclame tu palabra. Que ahí tu gracia, tu asistencia y bendición sea, Señor, en cada uno de los corazones, para gloria de tu bendito nombre. Señor, con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, esta gracia. Bendito seas para siempre, Señor Jesús. Amén. Así como está de pie, amado hermano, le invito para que abra su Biblia en el libro de los Salmos y lo hagamos en el capítulo 103, a fin de que unidos leamos del 19 al 22. Salmo 103, 19 al 22, hagamos esta lectura. Dice así la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. A su nombre, gloria. Tomen asiento, amados hermanos. El Señor bendiga a nuestros secundarios e intermedios que también salieron a su clase de escuela dominical con nuestro hermano Hernán Juárez. El tema que nos corresponde considerar, conforme a nuestro temario Nueva Raza, en sus páginas 58 a la 60, es la angelología. La angelología es nuestro tema de escuela dominical en esta mañana. De allí el pasaje devocional que leímos. Dijimos: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. De acuerdo con esta lectura que hicimos del Salmo 103, 19 al 22, tenemos una verdad bíblica. Los ángeles sirven y bendicen a Dios. ¿Qué leímos? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles obedecen, sirven y bendicen a Dios. Y a partir de esta verdad bíblica, tenemos también nuestra verdad bíblica aplicada, que le pido la lea juntamente con un servidor. Los hijos de Dios, al igual que los ángeles, debemos servir y bendecir a Dios. Una vez más, los hijos de Dios, al igual que los ángeles,
debemos servir y bendecir a Dios. ¿Usted así lo cree? ¿Así lo siente? ¿Así lo hará? Si nosotros también, al igual que los ángeles, obedecemos, bendecimos y servimos al Señor, también nosotros, de parte del Señor, hermanos amados, seremos grandemente bendecidos para la honra y gloria del Señor. Como parte de la introducción de nuestro tema, angelología. La angelología es la parte de la teología que estudia la existencia, naturaleza y ministerio de los ángeles. Pocas veces habíamos hablado acerca de la angelología. Pocas veces habíamos tratado este asunto que a la luz de la Escritura tiene que ver no solo con la existencia, sino también con la naturaleza y ministerio de los ángeles. Por eso sostenemos que es una parte de la teología, teos, Dios, logos, tratado o discurso, tratado de Dios. Porque al estudiar la angelología, conoceremos más de Dios y esto nos ayudará a comprender mejor su actuación respecto a la humanidad y sobre todo respecto a la iglesia, respecto al creyente, respecto a nosotros mismos. Ángel, conforme a lo que la Escritura presenta y revela de estos seres, podemos definirlos como un ser espiritual ordinariamente invisible a los ojos humanos, que posee inteligencia, sentimientos y voluntad. Los ángeles son creados por Dios, superiores al hombre, pero siempre inferiores a su creador. Es importante que usted recuerde siempre estos elementos de la definición de ángel. Es un ser espiritual, ordinariamente invisible a los ojos humanos. Poseen pensamientos, sentimientos y voluntad. Son creados por Dios, superiores al hombre, pero siempre inferiores a su creador, esto es, a Dios. De acuerdo con esta definición, de acuerdo con lo que leímos en el Salmo 103, versículos 19 al 22, ¿podemos nosotros afirmar que los ángeles sí existen? ¿Sí existen los ángeles, hermanos? Por supuesto que sí existen. Aquí, antes de considerar nuestro primer punto o el segundo, ¿cómo surgieron los ángeles? Hermano Silvino, ¿cómo surgieron los ángeles? ¿Vienen del hombre? ¿Son producto de la evolución? ¿Se multiplican entre ellos mismos? Muy bien. Ya nuestro hermano Silvino desahogó el primero y el segundo punto de nuestro tema de manera muy concreta y directa, respondiendo a la pregunta. Los ángeles, dijo nuestro hermano Silvino, son creados por Dios.
no se reproducen entre ellos mismos y son efectivamente seres espirituales. De acuerdo al concepto y al significado que también la Escritura nos da, ángel, tanto en hebreo como en griego, significa mensajero. El Antiguo y Nuevo Testamentos refieren la existencia de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Sin que consideremos estas citas, ¿usted recuerda algún pasaje bíblico que hable de la existencia, de la manifestación, del trabajo de los ángeles? Hermana Oli. Por ejemplo, muy bien, cuando el ángel Gabriel visita a María para anunciarle el nacimiento del Señor Jesús. ¿Algún otro caso que ustedes recuerden que pruebe bíblicamente la existencia de los ángeles o de los arcángeles, de los serafines o de los querubines? ¿Algún otro pasaje? Hermano, a ver, no alcanzo a escuchar porque estoy medio sordo y luego el viento del ventilador. Bien, lo que comentaba nuestra hermana Oli. Gracias, hermano Juanito. Hermana Flor. Cuando el ángel de Jehová le apareció a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy bien. Efectivamente, hermanos, la Escritura revela numerosos casos de la presencia y manifestación angélica de esos seres espirituales invisibles a los ojos, pero manifestados por la gracia y el poder de Dios a los hombres para confirmar no solo la existencia de los ángeles, sino sobre todo que Dios es real. Génesis 32 nos refiere la experiencia que tuvo Jacob cuando regresaba de Harán para encontrarse con su hermano Esaú. Y dice el versículo 1 que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Quizá usted podrá decir, hermano, pero ¿no acaso acaba usted de decir que son imperceptibles a los ojos humanos? Sí, yo estoy completamente seguro que esos ángeles solamente los vio Jacob, no los demás que estaban con él. Y esa manifestación sobrenatural de Dios es posible para decirle a Jacob, el Señor decirle a Jacob: yo estoy contigo, no temas, yo te prometí que iba a estar contigo y que no te iba a dejar hasta que hubiera hecho lo que te he dicho, y yo te he dicho que vas a regresar sano y salvo a casa de tu padre. Y Jacob regresó sano y salvo a casa de su padre, y como una manifestación entre muchas otras que Dios le dio, es la visitación de aquellos ángeles que parecía, dice el versículo 2, todo un campamento de Dios. Campamento de Dios es este, dijo Jacob, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. En el libro del profeta Daniel, por supuesto, ¿qué decir de la visitación de los ángeles a Abraham? Experiencias maravillosas que tuvo Abraham con aquella visitación de los ángeles cuando le dijeron: vamos a destruir a Sodoma. Le visitaron,
comieron con él. Y aquí otra pregunta. A ver, hermano, usted dijo que no tienen cuerpo humano. ¿Cómo es que los ángeles comieron con Abraham? Bueno, el mismo Señor Jesús, después de que resucitó con un cuerpo ya glorificado, claramente dice el Evangelio que comió pescado y miel. ¿Tendría necesidad el Señor Jesús de alimento material? No. ¿Por qué entonces lo hizo así? Para manifestar a los suyos que verdaderamente era Él y no otro. De la misma forma, cuando el Señor permite que aquellos ángeles visiten a su siervo Abraham y es para que Abraham vea en aquella visitación la misma visitación de Dios a través de los ángeles. Y de esa manera, Abraham efectivamente está seguro y convencido que Dios está con él. El libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 23, cuando recibe también la visitación de aquel varón llamado Gabriel, quien fue a él para revelarle el misterio de la 70ª semana de Daniel, como ahora nosotros le conocemos. Daniel tuvo aquella visión que no entendía, visión para la cual no le encontraba una explicación, y Dios, que es bueno y que sabe lo que nosotros necesitamos, y viendo la angustia que había en el corazón de su siervo, el profeta Daniel, envía a uno de sus servidores, un ángel llamado Gabriel, para que le explique y le descubra la visión a su siervo, el profeta Daniel. Aquí vemos cómo los ángeles son superiores a los hombres, porque mientras Daniel no sabía, tiene que venir un ángel de parte de Dios, un mensajero del Señor, que cumple el mandato de Dios para servir a su siervo. Y de esa manera Daniel entiende la visión que Dios le había revelado. El ángel le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Aleluya. Hermanos, hay casos muy especiales en donde la Escritura no solo nos refiere a la existencia de los ángeles, sino incluso nos da a conocer sus nombres. Nuestra hermana Oli ya refería el caso de la visitación del ángel allá en Nazaret, el ángel Gabriel, referencia que hizo también nuestro hermano Juanito. Ahora es un varón llamado también Gabriel el que visita a Daniel. Luego entonces la Escritura no solo nos habla de la existencia de los ángeles, sino que en algunas ocasiones nos da a conocer también sus nombres. Hechos, capítulo 5, versículos 19 al 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. ¿Quiénes estaban en la cárcel? Pedro y Juan. ¿Quién fue a rescatarlos de la cárcel? Un ángel del Señor. Un ángel del Señor fue el que también en otra ocasión rescató a Pedro cuando la iglesia hacía oración sin cesar. Había 4 guardias
de 4 soldados en cada guardia, 16 soldados custodiando a Pedro, que estaba hasta lo más dentro de la cárcel. Seres espirituales imperceptibles a los ojos humanos. El ángel pasó, como decimos, como Pedro por su casa, ¿sí? Y llegó hasta donde estaba precisamente el apóstol. Las cadenas con las que estaba atado en sus pies se deshicieron. Pedro fue libre. El ángel le dijo a Pedro: sígueme. Pedro, dice la escritura, que creía que veía una visión. Pasó la segunda guardia, la tercera, la cuarta guardia, y hasta que estuvo en la calle se dio cuenta que no era una visión, que era un ángel del Señor, pero ya no vio más al ángel. Pero cuando estuvo con él en la cárcel, no solo lo vio, sino que lo escuchó y además atendió su indicación: átate las sandalias y sígueme. Esto nos revela también, hermanos, el ministerio, como lo vamos a ver más adelante, el ministerio de los ángeles. Pero lo refiero simplemente para que nos demos cuenta de su existencia, de su manifestación y del ministerio que ellos llevan a cabo. En cuanto a los ángeles, Apocalipsis 5:11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué dice Juan? Y miré, vio que había millones y millones de ángeles. Son experiencias especiales que Dios concede a sus siervos en su soberana voluntad, para bendición, para edificación y para crecimiento. Yo no sé si usted ha tenido en alguna ocasión una experiencia de una visitación angélica, aunque en ese momento usted no haya identificado que fue un ángel del Señor, sino hasta después quizá lo entendió. Tiene usted toda libertad de testificar, porque la existencia de los ángeles es real y los ángeles están en favor de su iglesia para auxiliarla, para ayudarla y para que la iglesia siga cumpliendo el ministerio al que ha sido llamada por el Señor. Pero también la Escritura habla no solo de ángeles, sino de arcángeles. La epístola universal de Judas apóstol, en su versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos, hermanos amados, ahora ya no la existencia de ángeles, sino de otro ser espiritual llamado arcángel. Y también dice su nombre, y también refiere lo que el arcángel hace. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 6, versículos 2 y 3, refiere la visión que tuvo el profeta. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines, arcángeles, serafines y ángeles, seres espirituales, creación de Dios, para obedecerle, para bendecirle, para servirle. Y en ese servicio angélico, como iglesia, como cristianos e hijos de Dios, somos grandemente bendecidos. Aleluya. ¿Recuerda usted cuando el rey de Siria mandó a prender a Eliseo? ¿Recuerda usted ese pasaje? Cuando mandó cerca de 1000 soldados para aprender a un solo hombre, Eliseo. Cuando despertaron, Giezi, el criado de Eliseo, se quedó congelado, paralizado, cuando se vio efectivamente rodeado, sitiado de soldados. ¿Y qué le dice a Eliseo? Mi señor, ¿qué haremos? No tenemos escapatoria. Ahora sí vamos a morir. ¿Pero qué le dijo Eliseo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué dijo el criado de Eliseo? Pues ¿dónde están? Que no los veo. Esto confirma lo que decía yo hace un momento. Esta bendición especial la concede el Señor solo a unos cuantos para la manifestación de su poder y gloria. Eliseo los veía, su criado no. Sin embargo, su criado tuvo esa bendición después de que Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de este hombre para que vea los ángeles que están alrededor nuestro para defendernos. De inmediato el Señor escuchó la oración de Eliseo, y así fue como su criado pudo ver que alrededor de Eliseo había gente de a caballo y carros de fuego. Bendito sea el Señor para siempre. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines al servicio del Señor para ayudar, para auxiliar a la iglesia de Cristo y a los hijos de Dios. La creación de los ángeles. Los ángeles, como dijimos ya, fueron creados por el poder extraordinario de Dios para glorificar, adorar y servir a Dios, su creador. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En uno de los salmos dice el salmista: alabad a Jehová desde los cielos, Salmo 148:1. Después, en el versículo 7, alabad a Jehová desde la tierra, porque lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra es obra del poder de Dios. Y por eso el mismo salmista dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, porque toda la creación es obra de Dios. Y si decimos toda la creación, es toda la creación, conocida o desconocida hasta el momento. Todo es obra del poder de Dios. Seres espirituales,
criaturas que existan en el mar y todo lo que está sobre la tierra es obra del poder de Dios. Por eso, en ese reconocimiento, también aquellos seres vivientes alaban y glorifican al Señor en los cielos, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Si todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra son obra de la creación de Dios, y ya concluimos que la existencia de los ángeles es real y que son creados por Dios, entonces también los ángeles alaban, glorifican, adoran y sirven a Dios, su creador. Aleluya. Salmo 33, 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los ángeles son parte del ejército de Dios en los cielos. ¿Por qué digo son parte? Porque ese ejército celestial está también conformado, como ya vimos, por arcángeles, por serafines y por querubines. Todo ser viviente, aquellos 4 seres vivientes, aquellos 24 ancianos y aquellos millones y millones de seres espirituales, de seres angélicos, alaban y glorifican al que vive y vive para siempre. Dios creó los ángeles con su poder extraordinario. Y aquí cabe mencionar, amados hermanos, que la Biblia no revela la época exacta de su creación, pero sabemos que antes que apareciera el hombre, habían existido ya por mucho tiempo. De ahí la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás había ocurrido ya, dejando desde aquel entonces 2 clases de seres: los ángeles buenos y los ángeles malos. Esa revelación de Lucero o Luzbel, ahora Satanás, serpiente antigua, se dio efectivamente, como usted lo recuerda, de acuerdo a Isaías 14, 12 al 15, a Ezequiel 28, 14 al 19, se dio desde antes que el hombre fuera sobre la faz de la tierra, desde antes que el hombre fuera formado. Y el hecho de que haya habido esta rebelión por parte de Satanás y muchos ángeles hayan seguido el engaño, la astucia, las artimañas del diablo, revela que efectivamente los seres espirituales creados por Dios fueron hechos con los atributos de la personalidad: piensan, sienten y quieren, es decir, tienen voluntad propia, voluntad de decisión, voluntad de acción, y por ello ellos decidieron voluntariamente seguir a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Decidieron rebelarse contra Dios y por ello Dios los desechó de su presencia. Y de ahí que en esta mañana sostengamos que desde aquel entonces hay ángeles buenos y ángeles malos. Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese nada más
lo que hubo en la mente depravada de Lucero, de aquel ser angelical, creado casi perfecto. Después de que Dios vio la corrupción, el engaño y la mentira de su corazón, dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El profeta Ezequiel, igualmente, en su capítulo 28, refiere esto mismo que alude el profeta Isaías. En los versículos 14 al 19: tú, querubín grande. Fíjese el nivel, el rango, el grado, el carácter que tenía aquel ser, querubín. ¿Cuáles fueron los seres espirituales que Dios puso en el Edén para guardar el camino al árbol de la vida? Querubines. ¿Quién era Lucero? Un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, por cuanto que profanaste el santuario. Hermanos, esta era la condición, el estado y la posición de aquel querubín. Así que el primer pecado se dio en los cielos, con la revelación de aquel ser que arrastró tras de sí con sus engaños y mentiras a miles y millones de ángeles, y que ahora algunos en prisión, otros sirviendo al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, esto es Satanás. Y ahora esos seres espirituales de maldad los identificamos como demonios, que siguen haciendo su trabajo, obedeciendo a Satanás para enfriar el ánimo en el corazón del creyente, para perturbar el trabajo de la iglesia, para ser un estorbo en la obra de Dios y de su reino aquí en la tierra. Pero hermanos, ¿quién podrá detener al Señor? ¿Quién podrá detener su obra? El Señor Jesús, a pesar del trabajo de los demonios, ha guardado a su iglesia durante 2000 años y la seguirá guardando hasta que Él venga. De tal manera que, aunque si bien es cierto tenemos luchas contra sangre y carne, y sobre todo contra principados y potestades, contra legiones de maldad, el Señor nos guarda y nos guardará y nos dará la victoria. Y Él es el que ha guardado y defendido, y guardará y defenderá a su iglesia hasta que Él venga por nosotros. A su nombre, gloria. De ahí que es en ese momento cuando surgen los ángeles malos, ahora conocidos como demonios, siendo Satanás su capitán. ¿Dios los creó así en el principio? No. Así como al hombre, dice la Escritura, Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones por su desobediencia, por su pecado, por su rebelión a lo que Dios había ordenado. ¿Cuál fue el pecado que se dio allá en el cielo? La desobediencia y la rebelión.
¿Cuál fue el primer pecado que se dio aquí en la tierra en el orden humano? La desobediencia y la rebelión. Tengamos mucho cuidado. Por eso cuando el profeta Samuel amonesta a Saúl, claramente le hace saber lo que constituye el pecado de rebelión, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y termina diciéndole Samuel a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasó con aquel querubín en los cielos después de que se rebeló contra Dios? Fue desechado. ¿Qué pasó con aquel primer hombre y aquella mujer que estaban en el huerto del Edén después de que desobedecieron la palabra del Señor? Fueron desechados del huerto. Consecuentemente, atendamos siempre la palabra de Dios y pongamos plena atención a lo que el Señor nos manda, para que no seamos echados de su presencia, sino que en todo tiempo nos guardemos en su comunión y en su bendición. Escuchemos la voz de Dios, no la voz del enemigo. El diablo, dice el Señor Jesús, peca desde el principio. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y él vino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dijo Lucero? Subiré a las mismas estrellas, pondré mi trono junto al trono de Dios. No sé qué tantas cosas semejantes les haya ofrecido a aquellos que le siguieron. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No vas a morir. Cuando comas de este árbol vas a ser como Dios. Y esa estrategia es la que el diablo ha seguido hasta el día de hoy, haciéndole creer al ser humano que tiene libertad de disponer de su cuerpo como bien le plazca, que tiene derecho a ser feliz y por tanto vivir como mejor le parezca. Lo importante es el día a día, y si en el día a día el hombre es feliz, no importa que esa felicidad sea a costa de su deslealtad o de su rebelión o de su pecado contra Dios. La estrategia del diablo sigue siendo la misma. Cuidado, cuidado. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice: me temo que así como la serpiente antigua engañó a Eva, nuestros sentidos espirituales también sean engañados. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por ello, hermanos, debemos estar atentos, apercibidos de todas estas cosas, para no caer en el engaño ni en el error del diablo, y seguir siempre en el camino del Señor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Al considerar, hermanos, lo relativo a la personalidad, naturaleza y número de los ángeles, en cuanto a su naturaleza, de acuerdo a la definición que dimos al principio, dijimos que son seres espirituales. Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus, su naturaleza es espiritual, son seres espirituales. Son seres asexuales. Cuando aquellos escribas querían tentar al Señor presentándole un caso
los saduceos le dijeron: Maestro, fíjese bien cómo llegan al Señor, porque así son los falsos, los mentirosos, llegan siempre con adulación. En otra ocasión dijeron: sabemos que eres amante de la verdad, adulando al maestro. Y ahí es donde también nosotros debemos estar atentos y apercibidos para no dejarnos engañar por la adulación del diablo. Maestro, si era de veras su maestro, ¿por qué no seguían sus enseñanzas? Si era verdaderamente su maestro, ¿por qué no creían en él? Pero en fin, maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Aleluya. Qué directo también fue el divino maestro: erráis, ignorando las Escrituras. ¿Qué les dijo? Ignorantes, analfabetos de la ley. Así, suavecito. Si ellos apelaron a la ley, a lo que decía Moisés, olvidaron la esencia de la ley. Y por eso el Señor tiene que decirles y revelarles que en su presencia en los cielos ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que todos seremos como los ángeles de Dios, es decir, asexuales. Así que cuando su esposa le diga: te amaré eternamente, no, te amaré hasta que la muerte nos separe. O a la inversa, si Yair te dice: te amaré más allá de la muerte, pues no es cierto, es hasta la muerte. Porque ya después de la muerte, a quien vamos a adorar es al Señor, y a Él le adoramos aquí en la tierra, y a Él le adoraremos allá en los cielos. A su nombre. Los ángeles no están sujetos a muerte. Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aleluya. A su nombre. Significa, hermanos, que cuando nosotros estemos con Cristo, seremos espíritus hechos perfectos, seremos seres espirituales, semejantes a los ángeles. Y así como los ángeles obedecen, adoran, sirven a Dios, también nosotros, cuando estemos en su presencia, le adoraremos, le obedeceremos y le serviremos. Se acabó aquello de que a descansar al cielo, no, porque ni en el cielo vamos a descansar. Aún en los cielos estaremos sirviendo a nuestro Señor y Dios. A su nombre, gloria. Imagínese aquí al hermano Paul con sus alas, con su vestido blanco, ¿no? Seres espirituales.
¿Qué dice el Evangelio cuando aquellos dos varones estaban con vestiduras blancas, viendo a aquellas mujeres que lloraban y hacían lamentación? ¿Dónde está el cuerpo de nuestro Maestro? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron aquellos soldados de la guardia romana cuando aquellos dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes también se pararon contra ellos? Cayeron como muertos. Y aquellos ángeles diciéndole a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? Hay descripciones que la Escritura nos da respecto a aquellos seres angelicales. Nos da en algunos casos sus nombres, lo que hicieron, lo que comieron, la forma en que se manifestaron. En otros casos simplemente nos habla de ángeles, pero en esos casos nos dice con vestiduras blancas y resplandecientes. Los ángeles tienen tienen personalidad, es decir, pensamientos, sentimientos y voluntad. Este versículo es muy importante, Apocalipsis 22:9. Cuando el apóstol Juan escuchó la voz del Señor que dijo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. A su nombre. Hermanos, el mismo ángel está diciendo a Juan, le está diciendo que no le adore a él, sino que adore a Dios, porque Dios es el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Bendito sea Él para siempre. De ahí que nosotros, como músicos, como pastores, en el ministerio que el Señor nos conceda, cuidado con las adulaciones. Qué hermoso cantaron, qué hermoso ministraron. Hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Hermano, gracias a Dios, es usted un varón de Dios. Son ustedes ángeles de Dios que cantan al Señor como si fueran ángeles. Cuidado, cuidado. Nunca demos espacio a esas adulaciones en nuestra mente ni en nuestro corazón. En el momento en que nosotros les abramos tantito la puerta, esas ideas, esos pensamientos, esos halagos, esas flores, esas adulaciones, está ahí ya sembrada la semilla. Y al rato puede crecer, puede crecer, puede crecer más y más, hasta el momento en que hagamos nuestro el pensamiento de aquel querubín llamado Lucero. Creo que mejor es que yo me vaya, voy a formar mi propia iglesia, voy a formar mi propia denominación, y todos estos se van a ir conmigo, como aquellos ángeles siguieron también a Lucero. Cuando creemos que somos autosuficientes, cuando creemos que podemos, cuando creemos a todo lo que se nos dice, hermanos amados,
corremos un alto riesgo de tener un tropiezo en nuestro camino y en nuestro ministerio. Seamos sabios, seamos entendidos. Aquel ángel claramente le dijo a Juan: mira, soy consiervo tuyo, soy como uno de tus hermanos los profetas, soy un hermano de aquellos que guardan las profecías de este libro. A quien debemos adorar es a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando aquellas mujeres trataron de abrazarlo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo, nuestro hermano mayor, Cristo nuestro amigo, Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Dios, y a Dios nuestra obediencia y adoración por siempre. Solo a Él, a ninguna otra persona, a ninguna otra deidad, ni siquiera a los ángeles, ni siquiera a los arcángeles, ni siquiera a los serafines o querubines, solo a Dios, a su nombre. Pero si usted siente que tiene un ángel de la guarda y usted cree que le debe invocar y adorar, ¿será correcto? No. La Escritura es muy clara, y lo dicho por aquel ángel da respuesta a esto. Son poderosos, que leímos en el Salmo 103:20, que los ángeles, criaturas de Dios, son poderosos, pero también son numerosos. Ya lo leíamos en Apocalipsis 5. Yo, Juan, vi, y eran millones y millones. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas cuando da testimonio de aquella visitación de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, su creador, el creador de todas las cosas. Aleluya. El ministerio de los ángeles en relación con la persona del Salvador, algunos aspectos ustedes ya los han estado refiriendo. Los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesús, y lo acabamos de leer. Los ángeles alabaron a Dios cuando el Señor Jesús hubo nacido. Dijeron los ángeles a aquellos pastorcillos: os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en Las Joyas, en Manzanillo, en Colima, en Michoacán, un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles sirvieron al Señor desde el inicio de su ministerio, cuando el Señor resistió las tentaciones de Satanás, y después de que el Señor le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice el Evangelio? Que vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Los ángeles dieron testimonio de su resurrección, lo que veíamos hace un momento. ¿Por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí. Id a Galilea, allí le veréis, como Él dijo. Los ángeles mostraron siempre sujeción y adoración al Señor, como ya también lo leímos en el libro de Apocalipsis,
capítulo 5, pero que ahora leeremos el versículo 12 y 13. Aquella multitud decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A su nombre, gloria. El ministerio de los ángeles, ahora en relación con la iglesia. Ya estuvimos haciendo también algunos comentarios en ese sentido. Hebreos 1:14 dice el escritor: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué nos revela esto? Que efectivamente los ángeles, que son seres espirituales, ministran en favor de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, por la gracia del Señor, su iglesia. Alabado sea Él para siempre. Los ángeles participan también en la obra misionera. Ya referíamos hace un momento cómo el ángel libertó a Pedro y a Juan y después a Pedro de la cárcel, y cómo le mandó diciendo también que se presentara en la puerta del templo y que de ahí hablara y predicara la palabra del Señor. Contribuyen a la revelación profética del Señor, no solo por lo que se refiere a Daniel, que ya vimos, sino también por lo que se refiere al apóstol Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este es el ministerio de los ángeles. Y finalmente podríamos decir que los ángeles también son ejecutores del juicio divino. Aleluya. Mateo 13, 41 y 42. Dice el Señor Jesús: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versos 49 y 50. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Hermanos, los ángeles son seres espirituales, ministradores en la obra del Señor. Yo les participo estas dos experiencias que he tenido para la gloria del Señor. La vecina, allá en la casa que el Señor nos concedió en la Ciudad de México, un día le dijo a mi esposa: oiga, ¿tienen ustedes problemas? Le dijo mi esposa: no, ¿por qué? La vecina, incrédula, totalmente católica, dice: porque yo vi en la noche cómo dos personas con vestidos blancos en la azotea, uno estaba en un lado y el otro en el otro, y después de un tiempo se cruzaban, vigilando, y después se volvían a cruzar, y allí estuvieron mucho tiempo. Yo los vi.
¿Contrataron ustedes alguna vigilancia especial? Hermanos, nosotros no alcanzamos a entender todavía hoy día lo que el ministerio de los ángeles representa para nosotros y para la iglesia. La segunda experiencia, iba yo a trabajar hace ya mucho tiempo en el metro, en las horas en que más tráfico hay, 8:30 de la mañana, en que más gente hay en los vagones del metro, y efectivamente ese vagón por el horario iba sumamente saturado. Son 2 asientos, mis hermanos que conocen los vagones o los trenes del metro en la Ciudad de México lo visualizan muy bien. En aquel entonces había 2 asientos, se veía uno de frente con las personas. Yo iba en esa parte de los 2 asientos, pegado a la ventana, y el asiento de mi lado iba vacío. El vagón iba saturadísimo, el asiento de mi lado izquierdo iba vacío. Llegamos hasta la estación del metro Chabacano, desde Tasqueña hasta Chabacano, son 8 o 9 estaciones aproximadamente. Iba yo en ese momento orando mentalmente, llamémoslo así, y sinceramente no me percataba yo de esto. Pero después de que yo reaccioné, yo le dije: Señor, tú estás aquí. Señor, tú vas conmigo. Porque el asiento estaba allí vacío y nadie se sentaba, y el vagón iba lleno completamente. En el momento en que yo agradecí a Dios, continuando esa oración, yo me el asiento, los 2 asientos se ocuparon. Yo estoy completamente seguro que en ese momento iba un ángel de Dios allí a mi lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Salmo 121. Usted y yo no nos hemos dado cuenta de cuántos peligros el Señor nos ha librado. Y nos ha librado porque ha enviado sus ángeles para guardarnos, para defendernos, para librarnos, para pelear por nosotros. Lo crea o no, yo estoy completamente seguro que alrededor de cada misión o congregación, por pequeña que sea, hay ángeles de Dios resguardando la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque así como hay demonios que están acechando a la congregación, que quieren destruir a la iglesia del Señor, por otra parte el Señor también envía sus huestes, sus ángeles, para defender a la iglesia y para guardarla y preservarla de las acechanzas del diablo. El Señor nos guarda, el Señor nos ayuda, el Señor nos asiste. Y por ello, hermanos, damos honra y gloria a su nombre. Aleluya. No se trata de que yo tengo un ángel guardián de cabecera. No se trata de que yo lo voy a invocar, lo voy a adorar, voy a confiar en él. No, no, hermanos, esto no es así. Dios es el que nos guarda, y aquellos ángeles que nos guardan y nos protegen lo hacen por mandato del Señor. Yo no sé si sean los mismos, yo no sé si sean diferentes. Lo que sí sé es que el Señor es quien los manda para nuestra protección, para nuestra custodia y para nuestra defensa. Aleluya. Esa es una experiencia, hermanos, que se ha tenido y que es real. Hace 2 años
que vino de la directiva de la Comisión de la Fraternidad de Varones, de la ICIAR. Vinieron 3 hermanos de la directiva. Y mi hermano Mateo los llevó a comer allí al Real. Usted conoce allá el Real en Tecomán, la playa. 4. 3 hermanos que vinieron de la Ciudad de México, más el hermano Mateo. Se sentaron y la señorita empezó a atenderlos y atenderlos y atenderlos. Y desde que los empezó a atender, ella atendió a 5. Y bueno, en el quinto los hermanos un poco desconcertados, pero también con un buen apetito, pues consumieron lo del quinto plato. Pero ya en el momento en que la señorita que estaba atendiendo a los hermanos llevó el postre, llevó también un quinto postre. Pero ya no se quedó con la inquietud ni con la incertidumbre, y les dijo a los hermanos: ¿dónde está la persona que estaba sentada aquí? Traje su postre, pero ya no la veo. Y dijeron los hermanos: no, llegamos 4. Fueron 5 los que llegaron aquí. ¿Dónde está el quinto? Porque aquí está su postre. Hermanos, los ángeles van con nosotros y a veces no nos damos cuenta, porque son seres espirituales. Y en ocasiones, a través de hermanos o de hermanas que han estado en hospitales, que han estado en clínicas, que han estado en cárceles, han recibido literalmente la visitación de ángeles. Y en esa visitación angélica, muchos de nuestros hermanos que han estado han sido completamente sanados, porque aquellos ángeles que les visitan como mensajeros de Dios para llevarles curación y sanidad. Así como a Pedro se le visitó en la cárcel para llevarle liberación, así a hermanos enfermos que han estado en los hospitales han recibido la visita de ángeles y han recibido de Dios completa sanidad para la gloria de su nombre. Aleluya. La existencia de los ángeles es real, su ministerio, hermanos, es real, es palpable. Pero nuestra confianza no debe estar en los ángeles, sino en Dios que creó los ángeles, sino en Dios que manda a sus ángeles para nuestra custodia, protección y defensa. Nuestra confianza está y debe estar siempre en el Señor. A su nombre. Muy rápidamente, hermanos, los incrédulos niegan el campo de lo espiritual y por tanto niegan los milagros y la existencia de seres espirituales con personalidad como son los ángeles. Qué triste que ahora las personas les resulte más fácil creer en lo que llaman Santa Muerte que en Dios. Qué triste que esas personas incluso construyan monumentos. Y si usted conociera algunos de los sepulcros de aquellos que se dedican a malas obras y que siempre evocaron a ese personaje mal llamado Santa Muerte, se daría cuenta, hermanos, verdaderamente de lo triste que esto resulta. Sin embargo, Dios es el que pone en balanza no solo la fe, sino la obra de cada uno. Personas incrédulas que, si no creen en Dios, tampoco creen en los ángeles y consecuentemente niegan la existencia de seres espirituales y se resisten a aceptar el campo de lo espiritual al que somos llamados por el Señor.
Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos e hijos de Dios, no solo creemos en el Señor, sino creemos también en la existencia de los ángeles y en el servicio y ministerio que ellos realizan o llevan a cabo. Vivamos en la seguridad de saber que los ángeles están al servicio del Señor Jesucristo para obrar siempre en favor de su iglesia. Así como el Señor envió a sus ángeles para defender a Eliseo de los sirios y para librar a Pedro de la cárcel, así también Dios mandará a sus ángeles para guardar, librar y defender a sus hijos. Yo sé que en ocasiones Dios permite muchas cosas, y lo veíamos el jueves. Juan el Bautista, quien dio testimonio del Señor Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y posa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo he dado testimonio de que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y sin embargo, después de 2 años de lucha, de prueba, de soledad y de abandono en la cárcel, Juan el Bautista tiene que preguntar: ¿eres tú verdaderamente el Mesías o esperaremos a otro? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, amados hermanos, es que no por el hecho de que el Señor tenga millones de ángeles a su servicio, no por ese solo hecho nosotros vamos a negar la existencia de los ángeles o la obra de Dios cuando nosotros tengamos algún accidente, suframos algún robo, padezcamos algún secuestro, o incluso, ¿por qué no decirlo?, la misma muerte. El hecho de que suframos nosotros estas y otras cosas semejantes a estas, no por ese hecho Dios deja de ser Dios. No por ese hecho los ángeles dejan de existir. No por ese hecho los ángeles dejan ser ministradores al servicio de Dios. No. Hay cosas que Dios permite y que nosotros no alcanzamos a entender, pero que si vienen de Él como una expresión de su soberana voluntad, dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que Dios amamos, a aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito divino. Por tanto, hermanos amados, aunque estemos en una situación crítica o difícil, confiemos siempre en el Señor, el mismo que envió su ejército de ángeles para liberar a Eliseo, el mismo que apareció a Jacob cuando regresaba sano y salvo a casa de su padre, es el mismo que está hoy con nosotros, que nos guarda, que nos defiende, que nos libra y que estará con nosotros siempre hasta el fin. En esta mañana concluimos sosteniendo que creemos en la existencia de los ángeles porque la palabra de Dios lo enseña. Sostenemos que los ángeles son seres espirituales creados por Dios para su gloria, adoración y servicio, y para obrar siempre a favor del creyente y de la iglesia. Al igual que los ángeles, adoremos y sirvamos a Dios. En esta mañana, nosotros un día seremos como los ángeles, pero entre tanto ese día llega. Hoy postrémonos y arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor y demos honra y gloria a su nombre, porque hasta aquí nos ha guardado y ha guardado la vida de nuestros hijos, ha guardado la vida de nuestra familia,
no lo alcanzamos a comprender, no lo alcanzamos a entender y quizá no seamos capaces de explicarlo, pero lo cierto es que los ángeles de Dios han estado, están y estarán siempre alrededor de la iglesia de Cristo Jesús para defenderla de todas las acechanzas y de las artimañas del diablo y de todos los ataques y de todos los juegos y de los dardos del maligno. Los ángeles de Dios son seres espirituales que están hoy con nosotros para ayudarnos, para hacernos patente el amor, el cuidado, el amparo del Señor nuestro Jesucristo. Señor, Dios, Rey y Salvador nuestro, en esta mañana reconocemos tu grandeza, reconocemos la grandeza de tu poder, la grandeza de tu gloria, de tu magnificencia. Bendito seas, bendito seas, Señor. Tú eres quien se presentó a Abraham a través de la visitación de aquellos varones. Tú eres el que hizo posible que aquella multitud de ángeles le hicieran saber a tu siervo Jacob que tú estabas con él. Aquella visitación que tuvieron los pastorcillos que velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Aquella visitación que tuvo Daniel, que tuvo Juan, tu siervo, en la isla de Patmos, nos muestra, nos confirma que tú eres Dios y Señor, creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Nos muestra que tú eres el que está al cuidado de nosotros, que somos tus hijos, que somos tu iglesia. Por eso en esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres el que guarda nuestra salida y nuestra entrada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor, que tus ángeles sigan guardando a nuestros hijos cuando salen a la escuela, cuando salen al trabajo, cuando van a la universidad. Que tus ángeles guarden al varón cuando va a trabajar. Que tus ángeles guarden a nuestras hermanas en casa cuando van al mercado, cuando realizan sus diferentes tareas o trabajos. Guárdanos, guárdanos, Señor. Gracias, porque a través de la consideración de este tema, angelología, podemos conocer más tu grandeza y tu poder. Podemos entender tu manifestación y obra en favor de tu iglesia y de tus hijos. Gracias, Señor, porque no estamos solos,
Tú estás con nosotros y tu Santo Espíritu que habita y mora en nuestros corazones da testimonio de tu presencia real en nuestra vida y en la vida de la iglesia, Señor. Y es tu Espíritu Santo el que nos hace ver y entender que no estamos solos. Señor, hay hermanos y hermanas enfermos, enfermas. Hay hermanos nuestros que están en las cárceles. Visítalos, visítalos, Señor. Envía a tus ángeles que lleven en tu nombre curación y sanidad a nuestros hermanos enfermos. Envía a tus ángeles a las cárceles, a los cerezos, a los reclusorios, a los centros de rehabilitación, para que a través de la administración que tus ángeles hagan, nuestros hermanos sean confortados, sean liberados y den testimonio de tu grandeza y de tu poder. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda nuestras vidas. Un día seremos semejantes a los ángeles. Cuando estemos en tu presencia en los cielos, tú has dicho que seremos como los ángeles de Dios. Espíritus hechos perfectos para obedecer, para adorar, para servir al que está sentado en el trono y al Cordero, quien es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y como seres espirituales y angelicales, con vestiduras blancas, cuerpos transformados y glorificados por el poder de Dios, un día muy pronto, por cierto, ascenderemos e iremos contigo, Señor, para vivir en la patria celestial por la eternidad. Gracias, gracias. Muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu bendición y por tu ayuda divina. Vamos a cantar en esta mañana, hermanos, para glorificar al Señor, el himno 301, 55 de la sección juvenil de la versión anterior de nuestros himnarios. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas nacen puras cristalinas bajo el trono del Señor. Dice la segunda estrofa: en las márgenes del río que frecuentan serafines y embellecen querubines, da la dicha eterna a Dios. La Biblia y nuestro propio himnario da cuenta de la existencia de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Aleluya. Este himno lo cantamos hoy por la mañana con motivo del culto de consolación en razón de la partida de nuestra hermana María Estrada de González, esposa de nuestro hermano Miguel, que está ya con Cristo. Nuestra hermana María Estrada Álvarez de González ha pasado lista de presentes en las mansiones celestes y hoy ella proclama victoria en Cristo Jesús. Un día, muy pronto también, nosotros estaremos en la presencia del Señor. Aleluya. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas nacen puras cristalinas bajo el trono del Señor.
Oh, si nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios, en las márgenes del río que frecuentan serafines y embellecen querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Aleluya. Hermanos, al cantar la tercera, cuarta y quinta estrofa, tenemos la bendición y oportunidad de depositar la ofrenda al Señor en esta mañana. El vergel que riega el río de Jesús es la morada, el mal nunca tiene entrada, allí solo reina Dios. Oh, si nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Antes de llegar al río, nuestra carga dejaremos, libres todos estaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Tiene paz risueña el río, pues la de Jesús refleja, la que de su grey aleja todo mal, todo dolor. Oh, si nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios. A su nombre. ¿Usted tiene la esperanza de estar con Cristo? Esa es no solo nuestra esperanza, sino nuestra seguridad de que un día, muy pronto, estaremos con Él. Moraremos con Él. Nos gozaremos en Él, hermanos. A su nombre. Antes de dar gracias y de recitar el Salmo 23 y ser despedidos con la bendición apostólica, hermano Toño, quisieras pasar con nuestra hermana Rebe. Tomen asiento. Da un saludo a la iglesia, por favor. Da un saludo a la iglesia. Que Dios les bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. La paz de Dios, amados hermanos. Es grato estar en la casa del Señor. Es grato cuando realmente sentimos la presencia de Dios en este lugar. Por eso cuando nosotros, en el caso particular, llego a salir fuera de la ciudad donde pertenecemos a la Ciudad de México, buscamos un lugar apropiado para precisamente adorar a nuestro Dios, para estar en su presencia de nuestro Señor. Hoy realmente estuvimos unos días aquí, ya nos retiramos el día de hoy, regresamos a la Ciudad de México, tenemos un poco de trabajo todavía de mañana y algunas actividades en la iglesia central que tenemos que llevar a cabo, como la campaña del peregrino y todo eso que tenemos que llevar allá, hermano. Es una bendición, amados hermanos, que tal vez no les conozco, pero sé que algo nos une, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra fe en Cristo Jesús. Y les doy gracias a Dios que nos permite el siervo de Dios, nuestro hermano Noé, que también en su momento dado fue instructor allá en el instituto, cuando estudiamos en el instituto, y fue nuestro instructor. Y pues gracias a Dios, hermano Noé, por su sabiduría, por que Dios le permite usar y dar esas clases que, conforme a la enseñanza que usted nos dio, es precisamente esos principios lectores de la vida del cristiano, la que nos rige y la que nos lleva a un momento dado a dar testimonio a la iglesia y a la gente de afuera, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermano, gracias por la oportunidad de darles un saludo
Hermanos de la clase de matrimonios a la cual pertenezco allá en la Iglesia Central, sabían que yo venía y bueno, pues un saludo de la Iglesia Central. A ustedes, hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. Una clase de matrimonios, aproximadamente unos 120, 130 matrimonios, que gracias a Dios ha ido creciendo, hermano, gracias a Dios ha ido creciendo. Y estamos allá, hermanos, cuando ustedes gusten ir a la Ciudad de México, búsquenos en la Iglesia Central y pregunten por el hermano Antonio Cajigal, y yo con gusto les serviré en ese momento, ayudándoles y apoyándoles en las actividades. Mi esposa, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Les saludo con la palabra de Dios que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hemos venido en esta mañana a gozarnos y alegrarnos juntamente con ustedes, hermanos. Les damos un abrazo y gracias al hermano Noé, siervo de Dios. Y les amamos, hermanos, aunque no los conocemos, pero somos el mismo cuerpo en Cristo Jesús. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Nuestra hermana Edith cumple años el día de hoy, pero está muy atareada en la cocina, entonces en la tarde daremos gracias a Dios por el año de vida que el Señor le concede. Pero si hay alguien que haya cumplido años, o bueno, no sé si la hermana Edith, si me escucha, que pueda pasar. ¿Alguien más cumple años de ustedes? Nadie cumple años. Saori, que salió con los niños. Saori, el miércoles. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos en esta mañana lo que nos has concedido y lo que tu Espíritu nos ha participado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias con todo nuestro corazón por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias. Gracias, Señor, por el año de vida que le concedes a nuestra hermana Edith y a nuestra hermana Saori. Gracias por sus vidas. Gracias por la vida de los hermanos y hermanas que durante estos días cumplen años. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En gratitud a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Bendice a esta tu iglesia, Rey de Reyes. Bendice a este centro misionero, a este presbiterio Colima, Michoacán. Bendice, Señor Jesús, a la zona 1 que el día de hoy se presentó en oración y ayuno por los niños, por la iglesia infantil, por las instructoras, por la fraternidad juvenil, por la oración y ayuno que mis hermanos y hermanas han presentado. Señor, sé propicio a nosotros y respóndenos para gloria de tu nombre. A tu siervo Aarón Cortés Hernández, guárdalo, guíalo, susténtalo, fortalécelo con tu espíritu, y tu iglesia cristiana interdenominacional siga en pie, caminando, Señor, hacia la patria celestial. Oh Cristo maravilloso, gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Te rogamos que bendigas el alimento que amorosamente nuestros hermanos y hermanas han preparado. A mis hermanos que están trabajando aquí en el terreno adjunto, a mis hermanos que acompañaron a mi hermano Miguel González y a toda la familia González Estrada, te rogamos, Señor Jesucristo, que tú los confortes, los fortalezcas y les ayudes, Señor. A tu siervo, nuestro hermano Miguel González Rico, te rogamos que lo abraces, que lo consueles y seas con él y lo bendigas, Señor Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Tu pueblo Israel, Señor, tu paz y bendición sean siempre sobre tu pueblo, Señor Jesucristo. A ti la gloria para siempre, eterno Salvador. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. El Señor le bendiga, hermanos amados. La paz de Dios.